cuando la enfermedad parece tener una fuente común, cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual, o cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el área. Y como cualquier investigación, debe publicarse y debe realizarse con el rigor científico acostumbrado. Entonces nosotros echamos mano de las técnicas y los métodos que ustedes ya conocen, cualquiera de ellos, pero en general pueden arrancar como estudios descriptivos y si hay necesidad de probar hipótesis, se utilizan los estudios de casos y controles. Por lo tanto, se aplican las tablas de 2×2 que ustedes conocen y se calculan los OR y el chi cuadrado como ustedes lo conocen. Esta gráfica ya la habíamos visto también para recordar las medidas de interés en los distintos estudios epidemiológicos. Una epidemia o un brote epidémico es la aparición de un número de casos de una enfermedad que claramente supera a la incidencia normal o usual en esa región, en ese tiempo. Por ejemplo, un solo caso de viruela en el mundo es una epidemia, porque la viruela se considera erradicada. Un solo caso de poliomielitis en Colombia se considera una epidemia, porque se considera que la poliomielitis ya no existe en el país. Pero lógicamente que para poder decir esto es necesario conocer la incidencia no epidémica, es decir, el número de casos en condiciones normales. El concepto de epidemia originalmente se aplicaba a enfermedades transmisibles y agudas. Hoy en día se aplica a cualquier tipo de enfermedad. La endemoepidemia se refiere a una epidemia de una enfermedad endémica en una comunidad. Por ejemplo, fiebre amarilla en el Catatumbo, dengue en Cúcuta. Son enfermedades que habitualmente están presentes, pero de repente pueden desarrollar un pico. De hecho, si miramos un poco la pandemia de COVID-19, seguramente ya está volviéndose endémica, es decir, ya es de nuestra región. Y si uno analiza las curvas, esas 3 o 4 curvas, o 3 o 4 picos de los que se ha hablado, se da fácilmente cuenta que, y ahorita lo miraremos más claro en un gráfico, que ya nos estamos acostumbrando a un número de casos permanentes, pero de pronto aparece un inicio súbito, brusco, de casos, lo que se considera una epidemia o un pico. La pandemia, pan es total, significa la aparición de una epidemia en áreas geográficas extensas que abarcan países y continentes. Por lo tanto, abarcan grandes masas de población. La endemia, ya lo habíamos dicho, la presencia habitual de una enfermedad en un área geográficamente determinada. Por lo tanto, es el resultado de la interacción del triángulo epidemiológico. Cambios en el agente, en el huésped o en el medio ambiente. En esta gráfica se puede ver claramente la diferencia. Fíjense ustedes que en el eje de las Y está la frecuencia de casos de una enfermedad y en el eje de las X está el tiempo. Entonces fíjense que aquí, con algunos picos y algunos valles, hay una enfermedad que se viene presentando permanentemente, a la cual se acostumbra la gente. Y de repente viene un pico. Ese pico es el que se conoce como epidemia. Otro gráfico que muestra lo mismo de manera un poquito diferente es este. Aquí aparece en el gráfico, en el eje de las Y, la incidencia por 100.000 personas y en el eje
de las X el tiempo. Y entonces viene la fase endémica, donde hay una tasa habitual de casos y de pronto empieza a aumentar. Entonces se pasa de la fase endémica a la fase epidémica. Esto ya lo hemos visto, el caso índice es el primer caso denunciado a las autoridades sanitarias y permite orientar la investigación para descubrir un brote localizado, para ver cuándo fue la fecha probable de infección. El caso primario es el primer caso que aparece y es el origen de los casos posteriores que son denominados casos secundarios. No siempre coincide el caso índice con el caso primario. Y aquí una herramienta fundamental para considerar cuando estamos en epidemia y se denomina índice epidémico. El índice epidémico es simplemente dividir el número de casos observados entre el número de casos esperados. De tal manera que si el resultado es mayor que 1, estamos ante una epidemia. Si el resultado es igual a 1, estamos en endemia. Y si el resultado es menor que 1, estamos controlando la enfermedad o hay una mejoría en el proceso del evento. Las epidemias o los brotes se pueden clasificar de diversas maneras. Por ejemplo, según el tiempo de aparición, puede haber brotes o epidemias explosivas en un corto periodo de tiempo, unas pocas horas o unos pocos días, como las intoxicaciones alimentarias. Ahora vamos a ver algunas gráficas con algunos ejemplos en donde queda esto suficientemente claro. En los brotes explosivos, la curva epidémica es abrupta, con un ascenso brusco rápido y un descenso también rápido, como una tienda de campaña. En el brote no explosivo aparecen casos secundarios a partir de un caso fuente, entonces es una epidemia prolongada. Veamos el primer ejemplo. Un brote de intoxicación alimentaria entre los días 21 y 27 de mayo de 1999. Entonces venía de 0 casos y de pronto aparecen 5, 10, 18 y empiezan a bajar. Entonces, así como sube rápidamente, también empiezan a bajar. Desde luego, dependiendo de la historia natural de la enfermedad. Recuerden ese concepto del principio del curso. Un ejemplo de cólera. Aquí ya, teniendo el tiempo medido en semanas epidemiológicas. También podemos clasificar las epidemias según la extensión geográfica. Entonces puede haber brote localizado cuando se circunscribe a un espacio donde hay un elevado o un mayor número de casos en un lugar delimitado, por ejemplo en un barrio, en una fábrica, en una escuela, o un brote difuso cuando no se circunscribe a un solo lugar, sino que se difunde en un área difícil. Eso lo podemos ver claramente en esta gráfica, en este dibujo, en donde vemos la representación de algunos barrios de Lima, unas manzanas, y una epidemia de rubeola. Entonces, si ustedes ven aquí en esta manzana de color de líneas diagonales moradas y en esta de líneas diagonales verdes, como que se concentran más los casos. Entonces es un ejemplo de brote localizado. Mientras que en estas otras, donde están los puntos de distintos colores, es más difuso. Entonces ahí está la diferencia entre brote localizado y brote difuso. ¿Y qué les llama la atención a ustedes de esta gráfica? Profe, pues no alcanzo como a leer muy bien, pero lo que observa es que el caso se disparó de un momento a otro. Bien, entonces los que no tienen el computador sino los celulares, esta es una gráfica
que muestra el número de pasajeros y miembros de la tripulación de un barco que tuvieron síntomas de gastroenteritis aguda durante un crucero. Entonces aquí están en azul oscuro los pasajeros enfermos y en azul claro los miembros de la tripulación enfermos. Entonces vemos aquí el arranque del crucero y vemos que pasaron 4 días antes de que empezaran los primeros casos. Hubo un comienzo abrupto y después un descenso también abrupto que tardó más o menos 5 días en terminar. Entonces ese fue un brote de una enfermedad. Fíjense que la unidad de medida son días. En ese caso se logró establecer que la enfermedad era una gastroenteritis asociada a norovirus en ese barco. También podemos clasificar las epidemias o los brotes de acuerdo a la fuente de infección. Entonces pueden ser de fuente común, como las intoxicaciones producidas por alimentos, por agua, aire, y pueden ser de exposición única o de exposición continuada, en cuyo caso la curva se parece más a la siguiente, que sería un brote por fuente propagada o prolongada. Y veremos enseguida la forma que toman las curvas en los distintos casos. Aquí tenemos en la curva A la típica epidemia de exposición masiva a una fuente común. Entonces aparecen los casos, suben mucho y después desaparecen. En el B es una exposición masiva común prolongada. Fíjense que el comienzo es igual, pero no desciende con la misma velocidad, sino que va descendiendo poco a poco y se va prolongando en el tiempo. En la gráfica C es una exposición masiva común con onda de casos secundarios. Entonces tiene la misma figura, la misma forma de la A, pero antes de que se terminen los casos vuelven a aparecer algunos otros casos que explican otros picos un poco más pequeños que el original. Y en la gráfica D, una exposición múltiple, una epidemia prolongada. El inicio vuelve a ser igual, generalmente brusco, pero se mantiene permanentemente alto el número de casos y eso se alarga, se extiende por varios días o por varias horas, dependiendo del tipo de enfermedad que se esté analizando. Esta es una forma de ver las gráficas un poquito más técnicamente desarrolladas. Pero quisiera que ustedes me dijeran ahora qué ven acá. Eh, de las gráficas anteriores, pues una de corta duración de causa común podría ser, ¿cierto? ¿Profe? Sí, les decía que en el eje de las X, la unidad de medida es la hora. Ya habíamos visto ejemplos de unidades de medida de años, meses, días, semanas y ahora horas. Depende de la historia natural de la enfermedad. En este caso, se trata de un brote de salmonelosis tifimurium en un congreso médico en Gales. Y aquí otra forma interesante de analizar
los brotes. ¿Qué les llama la atención en este caso? Fíjense que la enfermedad es diferente, es rubiola, y aquí aparecen los casos el día 21 y se extienden hasta el día 29 y la forma de la curva vuelve a ser un ascenso brusco y un descenso también brusco. Pero hay algo más. ¿Qué es lo que les llama la atención? Se presentan casos secundarios. Bueno, claro, a partir del día 21, que es donde debe haber ocurrido el caso primario, según la gráfica, todos los demás vienen a ser casos secundarios. Pero eso es parecido a lo que hemos visto hasta ahora. Mi pregunta es, ¿qué les llama la atención adicional que no hayan visto en las gráficas anteriores? Eh, que, profe, aquí sería que, o sea, se comienzan a detectar la rubiola después de 2 semanas después de la exposición, ¿sí? Ok, pero entonces vean lo que es interesante. Normalmente uno grafica y aparece lo que ustedes ven aquí en las barras, en las columnas estas moradas. Pero cuando uno se va a buscar la historia natural de la rubiola, se encuentra con que el periodo de incubación está entre 14 días mínimo y 21 días máximo. Y ahí no sabemos cuál es el periodo probable de exposición. Entonces, lo que se hace es que al último día de duración del brote se le resta el periodo máximo de incubación. Entonces, a este día 29 se le restan 21 días y eso nos da 8. Y al primer día del brote se le resta el periodo mínimo de incubación. Entonces, a este 21 se le quitan 14 y eso nos da 7. Y de esa manera, entonces, podemos saber que el periodo probable de exposición fue entre el día 7 y el día 8. Y eso nos permite tratar de identificar qué fue lo que ocurrió esos días que pudiera explicar la aparición del brote para que en el futuro uno pueda intervenir antes, tratar de prevenir, de evitar o de controlar más rápidamente el brote. ¿Quedó claro? Sí, señor. Muy bien. Esas son las curvas epidémicas. Ahora vamos a mirar el canal endémico. Entonces miren lo que aparece. El canal endémico es la expresión gráfica de una frecuencia de casos de una enfermedad o daño durante un mínimo de 5 años o un máximo de 10 años, siendo lo ideal 7 años. Ojo, depende de la historia natural de la enfermedad, porque acabamos de ver que hay enfermedades que se pueden desarrollar en horas o en días o en semanas o en meses. Dependiendo de la enfermedad, pues uno aquí cambia mínimo 5 días o 5 horas o 5 meses, máximo 10 días, 10 horas o 10 meses, siendo lo ideal 7. 7 es un número impar. Como en la técnica hay varias, pero la técnica que vamos a aprender es la técnica de las medianas. Entonces es importante que la serie tenga un número impar de datos para facilitar el cálculo y la interpretación. Y cuando uno ya ha graficado el canal endémico, entonces sirve para que los siguientes años, horas, días, meses, semanas, se puedan registrar los casos nuevos sobre ese canal y entonces se identifiquen epidemias según el comportamiento de los daños en el tiempo. Entonces, en el canal endémico, en lugar de trazar una sola curva,
se trazan tres curvas. Y esas tres curvas son la mediana o Q2 y el Q1 y el Q3, es decir, los cuartiles. De tal manera que en el plano cartesiano, en el eje de las Y y las X, aparezcan las tres curvas y esas tres curvas dividen en cuatro partes o en cuatro zonas el gráfico. Y esas cuatro zonas son la zona de éxito que queda entre el eje de las X abajo y el Q1. La zona de seguridad un poquito más arriba, entre Q1 y Q2, ese es el verdadero canal endémico. La zona de alarma o alerta epidemiológica entre Q2 y Q3 y por encima de Q3 la zona francamente de epidemia. Por ahora ustedes pueden irse imaginando el asunto, pero vamos a ver enseguida los pasos que hay que dar para construir el canal endémico y quedará suficientemente claro cuando lo hayamos hecho. ¿Cuáles son los pasos o el procedimiento a seguir? Primero, construir una tabla con la frecuencia de casos mensuales por año, en este ejemplo que vamos a manejar, ocurridos en los últimos 5 a 10 años. Yo ahorita les voy a dar una tabla del ejemplo y ustedes de ahí en adelante van a desarrollar el ejercicio. Segundo paso que ustedes van a hacer es ordenar los valores por meses. Entonces, como vamos a tener los meses del año, va a estar enero, febrero, marzo, abril, mayo hasta diciembre. Entonces ustedes cogen, por ejemplo, el mes de enero y lo ordenan de menor a mayor. Después cogen el mes de febrero y ordenan los datos de menor a mayor, marzo igual, hasta terminar en diciembre. Cuando eso esté listo, entonces ustedes pueden identificar el tercer paso, que es delimitar y marcar los cuartiles. Identificados los cuartiles, entonces nos vamos al gráfico. Se traza el eje de la Y y el eje de las X. En el eje de las X van a quedar los meses, enero, febrero hasta diciembre. Y en el eje de las Y vamos a graficar Q1, Q2 y Q3. Entonces, este es el primer paso. La tabla, esa se la doy yo. El segundo paso lo van a hacer ustedes. Ordenar los valores por meses. Entonces, aquí están. Enero. Vamos a hacer este juntos y los demás ustedes. ¿Cuál es el menor valor de enero? 25, Muy bien, 25. Después, ¿cuál sigue? 16, Muy bien. Después, 36, 36, sí. Después, 40, ajá. 40, Después, 48, 50 y ajá. 56. Listo. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, hagan una tabla parecida a la que está ahí, pero olvídense ya de los años y ordenen enero, como lo acabamos de hacer, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Tienen 5 minutos para eso. ¿O 10? No, 7 y medio por ahí. Bueno,
¿Cómo van? Todavía falta, profe.
Profe, creo que ya. Ok, entonces debió aparecer ahora un cuadro parecido a este, en donde están ordenados, miren, enero, febrero, marzo, y al estar ordenados, entonces uno elige la línea de la mitad, que es la mediana, equivalente al Q2. Aquí está resaltada en un verde manzana. La mitad de la primera mitad, que sería el Q1, resaltado aquí en un amarillo o anaranjado. Y la mitad de la mitad superior, que está resaltada aquí, el Q3, con otro verdecito. ¿Sí les quedó así? ¿Parecido? Sí, señor. Entonces vean que es muy sencillo. Ahora, ¿la idea cuál es? Dibujar los ejes, el eje Y y el eje X, en donde en el eje X van a ir el tiempo, es decir, los meses de enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre, y en el eje de la Y, que es la frecuencia de casos, van ustedes a graficar el Q1, después grafican el Q2 y después grafican el Q3. ¿Listo? ¿Queda claro lo que tienen que hacer? Graficar los 3Q. Sí. El Q1, el Q2 y el Q3 en el plano cartesiano, teniendo en cuenta que en el eje de las X va el tiempo, o sea, los meses, y en el eje de las Y van los casos. Primero Q1, más arriba el Q2 y más arriba el Q3. ¿Cuánto necesitan para eso? Casi igual que lo anterior, profe, más o menos. Bueno, listo. Hágale pues.
Listo, profe. ¿Cómo les quedó? ¿Algo como esto? Sí, señor, más o menos. Bueno, entonces ahí está el Q1, Q2 y Q3 y se destacan las zonas que les habíamos mencionado hace un rato. La zona de éxito por debajo de Q1, la zona de seguridad que es el verdadero canal endémico entre Q1 y Q2, la zona de casos esperados en otras palabras, la zona de alarma epidemiológica o alerta entre Q2 y Q3 y la zona de epidemia por encima de Q3. Es importante aquí entonces para la interpretación que miren el comportamiento de esta enfermedad. Asciende hasta abril, después desciende hasta agosto y vuelve a ascender desde septiembre. Hay que buscar las explicaciones para que ocurra eso. ¿Qué ocurriría para que la enfermedad empiece ascendiendo, a mitad del tiempo descienda y al final del año vuelva a ascender? Lo otro es darse cuenta, por ejemplo, que el hecho de que aparezcan 40 casos en el siguiente año, que sería el que se empezaría a graficar aquí encima, si aparecen 40 casos en el mes de enero, están en zona de alarma. Si aparecen 40 casos en el mes de febrero, está en zona de seguridad. Si aparecen 40 casos en el mes de abril, está en zona de éxito. Si aparecen 40 casos en mayo, otra vez en zona de seguridad. 40 casos en junio, zona de alarma. Y 40 casos entre julio y septiembre, zona de epidemia. Entonces fíjense que no es solamente el número de casos, sino que es el número de casos, pero en función del comportamiento histórico de la enfermedad. Ojo con eso. Veamos aquí un ejemplo ya desarrollado. Este caso es de fiebre tifoidea. Se hizo el canal endémico en este periodo 89 a 99 y entonces se le monta la frecuencia de casos del año 2000 o la curva epidémica del año 2000, que es esta que está aquí en gris. Y fíjense cómo en ese año la fiebre tifoidea empezó controlada los primeros 4 meses del año, hasta abril. Pero de pronto en mayo se pegó una trepada y entró en zona de alerta epidemiológica. Y siguió subiendo. En el mes de junio ya es epidemia franca. Y aunque disminuyó en julio, se mantuvo de ahí en adelante en zona de epidemia. Entonces, aunque arranque la gráfica en zona de control, hay que estar pendiente de qué es lo que está pasando, cuál es la tendencia. Porque fíjense que la tendencia le viene marcando a uno que esta enfermedad va a llegar a epidemia si se sigue comportando como viene. ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien. Otros ejemplos. En este caso, infección respiratoria aguda. En este caso, enfermedad diarreica aguda. Y finalmente, entonces vamos a entrar a la metodología, es decir, al paso a paso, al procedimiento que hay que hacer para hacer una investigación de epidemia o una investigación
de brote. De todas maneras, recordar que la investigación de brote es una categoría especial de estudios epidemiológicos que está en constante desarrollo y que la razón principal de la investigación de brotes es facilitar las acciones de control y de prevención. El principal enemigo de este tipo de investigación es el tiempo, porque toca estar sobre la jugada, pues demanda una respuesta rápida para poder prevenir o controlar los casos. La metodología, el procedimiento, entonces está resumido en esta diapositiva. Primero, preparar el trabajo de campo, ya vamos a ver unos detalles de eso. Segundo, confirmar la presencia del brote, ya sabemos que lo podemos hacer por el índice epidémico, por la curva epidémica o por el canal endémico. Establecer una definición de caso y al establecer la definición de caso, entonces también imaginarse la historia natural de la enfermedad. Cuarto, realizar búsqueda sistemática de datos. Quinto, describir las características epidemiológicas en términos de tiempo, persona y lugar. Sexto, desarrollar hipótesis. Séptimo, evaluar o probar las hipótesis. Octavo, si fuera necesario ejecutar estudios adicionales, por ejemplo, estudios analíticos como el de casos y controles. Noveno, implementar medidas de control y prevención, que es probablemente lo más importante. Y décimo, comunicar los hallazgos, es decir, publicar el estudio, la investigación, e iniciar los procesos de vigilancia epidemiológica, tema que desarrollaremos en salud pública. Entonces, primero, la preparación del trabajo de campo significa identificar o formar un grupo de investigación interdisciplinario. Uno solo no puede hacer esto. Necesita el aporte de bacteriología, eventualmente necesita el aporte de radiología, de odontología, dependiendo de cuál es el problema que se está investigando, de enfermería, etc. Conseguir los equipos de laboratorio y los reactivos respectivos y coordinar con las autoridades de salud, tanto a nivel local como a nivel regional y a veces nacional, dependiendo del tipo de enfermedad. Confirmar la presencia de brote, ya ustedes saben cómo se hace eso. Establecer la definición de caso para poder delimitar los casos como sospechosos, probables o confirmados. Son casos sospechosos con criterios clínicos solamente. Probables cuando además de los criterios clínicos se usan criterios epidemiológicos. Y confirmados cuando además de criterios clínicos y epidemiológicos se utilizan criterios de laboratorio o imágenes diagnósticas. Después viene el levantamiento de datos, la búsqueda de datos de manera sistemática, por ejemplo, utilizando encuestas, formularios, historias clínicas. Quinto, caracterización epidemiológica en tiempos de variables de tiempo, lugar y persona. Desarrollar y probar hipótesis, ya ustedes saben, tabla de 2×2, por ejemplo, pruebas de chi cuadrado. Si hay necesidad, redefinir hipótesis y ejecutar estudios adicionales. Y desde luego, implementar medidas de prevención y control, como los ejemplos que hemos estado viendo anteriormente, el ejemplo de Snow con el cólera, el ejemplo de Semmelweis con el lavado de manos, el ejemplo de Salk y Sabin con las vacunas contra polio, etcétera, etcétera. Y no olvidar la publicación. La publicación implica, con el rigor científico, someter a prueba los hallazgos ante pares. Si ustedes revisan la revista biomédica del Instituto Nacional de Salud, Colombia Médica de la Universidad del Valle, la revista Salud Uninorte de la Universidad del Norte, la revista de salud de la UIS, etcétera, etcétera, ahí van a encontrar múltiples informes. En los CDC de Atlanta, en la Organización Panamericana de la Salud, informes de investigación de brotes que son
equivalentes a cualquier tipo de investigación, siempre que se haga con el rigor del método científico. ¿Alguna pregunta o comentario? Al parecer no, profe. Bueno, entonces váyanse a estudiar, a profundizar en esto. Revisen los libros, practiquen, analicen, comparen lo que vieron aquí en teoría con lo que aparece publicado y nos vemos la otra semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Listo, profe. Buenas noches. Buenas noches.